En lo que llevamos de este año, fuera de los dos últimos capítulos de 86, no había visto ningún anime que me hiciera sentir tantas emociones como Cyberpunk Edge Runners. Cuando se anunció este anime, nunca me esperé que la adaptación de ese videojuego, que se hizo famoso por sus bugs y porque aparecía Keanu Reeves, terminaría siendo tan bueno. Cyberpunk es una historia que nos muestra un futuro en donde la sociedad se ha vuelto adicta a las mejoras cibernéticas. Es un mundo en donde vales más por la cantidad de cromo que tienes en el cuerpo. Es una realidad distorsionada en donde su protagonista terminará hundiéndose poco a poco. David Martínez, o David Martínez, como quieran decirle, es un personaje con el que es muy fácil empatizar. Literalmente es el latinoamericano por excelencia. Es alguien que tiene problemas financieros, le cortan los servicios públicos, no puede pagar la renta, vive con una constante ansiedad y ha perdido toda esperanza en la sociedad. En el primer capítulo vemos a este personaje caer en la desesperación total. Su madre muere por culpa de un accidente, lo expulsan de la escuela, como no puede pagar la renta le cambian la cerradura de su casa, y por si eso fuera poco, el tipo que le hace bullying lo llama para decirle que su madre se buscó su propia muerte por andar en cosas ilegales. La rabia que siente David en ese momento es de proporciones gigantescas. El tipo lo perdió todo, y como su vida ya no le importaba nada, decide implantarse un Sandevistan de uso militar que su madre había robado. Un Sandevistan es una especie de columna vertebral que le permite ser más rápido que cualquier otra persona. Gracias a eso logra romperle la nariz al tipo que lo molestaba. Ese es el inicio de su historia como Cyberpunk, de cómo la vida de David cambiaría completamente al sumergirse en un mundo del cual no había retorno. Ese sería el resumen de esta historia. En verdad se las recomiendo mucho si no la han visto. Es un anime bastante occidental, por decirlo de alguna forma. Va a lo que va sin tantos rodeos, y si bien en un principio parece que solo trata de violencia y sexo, la verdad es que es bastante profundo. La evolución del protagonista es muy realista y les puedo asegurar que el final no los dejará indiferentes. Dicho eso, ahora sí hablemos de Cyberpunk Edge Runners con todo tipo de spoilers. Comencemos. Este anime no empieza con la muerte de James Norris porque sí, desde un principio nos estaban avisando de la situación a donde llegaría el protagonista desde el momento en que empezó a implantarse mejoras cibernéticas. La ciberpsicosis es una enfermedad interesante, pero no lo es tanto por los síntomas que pueda generar, sino porque a pesar de que todo el mundo sabe que es real, ese no es un impedimento para que todo aquel que quiera seguir mejorando su cuerpo lo haga de forma despreocupada. En esta sociedad futurista las personas se han obsesionado con la tecnología. Es como una especie de droga. Una vez que la pruebas no puedes parar. Primero se empieza con una mejora simple, tal vez un ojo cibernético, una pierna o un pulmón, y cuando te das cuenta tu cuerpo es más cromo que carne. El protagonista en un principio no estaba tan obsesionado con mejorarse. Antes de que muriera su madre se podría decir que era totalmente orgánico. Por su mente todavía no había pasado la idea de reemplazar su cuerpo con partes cibernéticas, pero con el tiempo la sociedad se encargaría de empujarlo hacia ese camino. Primero, cuando es golpeado por Katsuo, este le dice que si quiere enfrentarlo debería al menos tener algo de cromo. Luego, cuando ya es parte de la banda de Main, este le dice que si quiere sobrevivir debe mejorar su cuerpo. El hecho de que todas las personas que conoce usen mejoras inconscientemente le hace pensar que él también las necesita, y al mismo tiempo, al ver su increíble resistencia con el Sandevistan, empieza a creer que es especial y que nunca va a enfermarse de ciberpsicosis. Ese pensamiento termina siendo su propia perdición. Sobre el final de la obra, David es casi un robot, y esa resistencia al cromo de la cual se sentía tan orgulloso terminaría dándole la espalda. La ciberpsicosis empieza a afectarlo, y en su mente no deja de pensar en el futuro que su madre quería para él. David muestra cierto arrepentimiento, y cuando asesina a una mujer inocente, admite que tal vez ha enloquecido. Entiende que ya no hay vuelta atrás y por eso antes de morir debe cumplir con cierta tarea. ¿Por qué deberíamos vivir por el sueño de otros? Ese es uno de los temas más interesantes que toca Cyberpunk. David es un personaje que nunca tuvo un sueño propio, siempre vivió por el de otras personas. En un principio trataba de cumplir el sueño de su madre de verlo como un ejecutivo de Arasaka. Por eso asistía a la academia a pesar de que ni a él ni a los demás les agradaba verlo allí. David sabía que su madre se esforzaba mucho para que él pudiera tener una vida mejor, y se sentía culpable por no compartir ese sueño. Y es que si bien es admirable el sacrificio que Gloria hacía por su hijo, la realidad es que más que ayudarlo, lo que hizo fue ponerle una gran carga sobre sus hombros. De forma inconsciente, Gloria le quitó a su hijo la oportunidad de tener un sueño propio. Aunque suene terrible, la muerte de Gloria de alguna forma liberó a David. Como dije antes, él no se sentía cómodo en la academia, de hecho la odiaba, y tras la muerte de su madre ese odio solo aumentaría. David entiende que ella no logró sobrevivir al accidente por culpa del agotamiento de su cuerpo producto del sobreesfuerzo que conllevaba enviarlo allí.
De cierta forma, si David no hubiera vivido por el sueño de su madre, ella no habría muerto de esa forma tan solitaria y deprimente. Su hijo ni siquiera pudo verla en el hospital antes de morir por culpa de que estaban pagando el paquete económico. David es consciente de todo esto, y es por eso que tras implantarse el Sandevistan, le parte su madre a Katsuo en medio de una clase. Para este punto le importaba un carajo si era expulsado de la academia. Ser un ejecutivo de Arasaka no le devolvería a su madre. El protagonista estaba en una situación muy complicada, estaba lleno de odio y resentimiento, pero conocer a Lucy lo salvaría. Ella es quien le dice que sus sueños no deberían ser de nadie más, no debe vivir por los sueños de otros, y para demostrarle lo valioso de tener un sueño propio, le enseña el suyo. Mediante una danza neuronal ambos tendrían una cita en la luna. Esa fue una experiencia que David nunca pudo olvidar, y si bien con el paso del tiempo pareció seguir sin un objetivo claro, apoderándose incluso del sueño de Main en reemplazo del de su madre, al final de la historia se revela que el verdadero sueño de David era que Lucy cumpliera el suyo. En esta historia se deja bastante claro que el dinero es poder, y quienes tienen más poder son las corporaciones como Arasaka. En Night City todos intentan sacar provecho de las guerras corporativas. El grupo de Main no es ajeno a esta situación. En un lugar tan injusto y enfermo, ser cyberpunk es una de las pocas formas en las que se puede sobrevivir. Es como dice Kiwi, aquellos que deciden convertirse en cyberpunks son aquellos que o tuvieron una vida desagradable o solamente son soñadores que se perdieron en el camino. El primer caso es perfectamente representado por Lucy. Es una chica que huyó de Arasaka para poder seguir con vida. Ella considera Night City como una gran jaula de la cual algún día espera escapar. De allí su sueño de ir a la luna. En el segundo caso tenemos a Main, un hombre que vino a Night City para convertirse en toda una leyenda, pero su obsesión por el cromo le hizo perder de vista el camino y al final, para no perder su humanidad, decidió sacrificarse luchando contra Mastak. La muerte de Main es algo que marca profundamente al protagonista. David había encontrado en Main a una especie de figura paterna. El hombre conocía a su madre y llevaba tiempo haciendo negocios con ella. David lo admiraba completamente y verlo caer en la ciberpsicosis lo destroza. De nuevo, no pudo salvar a alguien importante para él. Si tenemos que ubicar a David en una de las dos descripciones que da Kiwi sobre los cyberpunks, diría que encaja en ambas. Intentó salir de una vida de problemas económicos y en el proceso terminó cayendo lentamente en la ciberpsicosis. El final de Cyberpunk, como dije al principio, no deja indiferente a nadie. Es un final realista y que respeta las reglas que se establecieron desde el primer capítulo. Usar demasiadas mejoras es una carga insostenible para la mente. David lo sabía. James Norris, el tipo que mató a Pilar, y Main son claros ejemplos de lo que podría pasarle. Él se negó a creer esa realidad debido a que pudo resistir el Sandevistan, pero tal como le dijo Jimmy Kurosaki, todos dicen lo mismo sobre la ciberpsicosis, que nunca los va a afectar, pero al final siempre pasan dos cosas, o mueren antes de enloquecer, o terminan enloqueciendo. Es verdad que la resistencia de David al cromo era superior a la media, pero seguía siendo un humano. No era tan especial como creía y no darse cuenta de ello, o mejor dicho, no querer aceptarlo, fue su perdición. David sí era consciente de que estaba enloqueciendo y de que probablemente terminaría muerto, pero no podía detenerse. Tenía un objetivo claro y no podía ignorarlo fácilmente. En el pasado no pudo proteger a su madre, tampoco a Main, pero por lo menos quería salvar a Lucy de esa ciudad de porquería. La razón por la que David seguía trabajando como cyberpunk no es porque estuviera viviendo el sueño de Main, no quería convertirse en una leyenda. Tal como revela Falco cuando escapa con Lucy de Adam Smasher, lo que David quería era reunir el dinero suficiente para que ambos pudieran ir a la luna. Es una lástima que él no pudiera sobrevivir para ver el sueño de Lucy hecho realidad. Las palabras "perdón por no ir juntos a la luna" son desgarradoras, me rompen el corazón. Es un final completamente trágico, pero al mismo tiempo también es realista. No había forma de que David saliera vivo de su lucha contra Adam Smasher. Aun si lograba vencerlo, la ciberpsicosis lo mataría. Su cuerpo ya estaba en el límite y los inmunodepresores ya no funcionaban en él. Cyberpunk no es un anime en donde todo se resuelve por el poder del guión o de la amistad. Desde el principio se estableció que la vida de David era una tragedia, y el hecho de que todos sus amigos hayan terminado muertos demuestra la seriedad de esta historia. El paralelismo que hay entre David y Main es asombroso. Ambos se negaban a aceptar que sufrían de ciberpsicosis. El día de su muerte, ambos vieron su vida pasar frente a sus ojos, y antes de enloquecer por completo, prefirieron sacrificarse para que sus aliados pudieran escapar. Ver a Lucy cumplir su sueño resulta siendo algo agridulce. Si bien ella siempre quiso ir a la luna, tras conocer a David su sueño cambió. Quería pasar el resto de su vida junto a él, quería protegerlo, quería que ambos escaparan de esa ciudad. La relación de Lucy y David es muy buena, y el hecho de que la muerte de David le permitiera cumplir su sueño es algo muy triste.
Al final, Cyberpunk es una historia donde el karma siempre estuvo presente. De alguna forma, todos los personajes pagaron por sus errores. Incluso la muerte de Gloria no quedó impune. Los tipos que provocaron el accidente, la banda conocida como Los Animales, fueron asesinados en el capítulo 9. El equipo de traumas que le abandonaron a su suerte fueron destruidos mientras intentaban salvar a Faraday. Y Katsuo, el chico que llamó a David para decirle que su madre buscó su propia muerte, terminó perdiendo a su padre y, a diferencia del protagonista, ni siquiera pudo conservar sus cenizas. Si te pones a pensarlo, es bastante curioso, y los protagonistas tampoco se salvan, porque no es que fueran precisamente héroes, y David lo sabía. Cada vez que miraba las cenizas de su madre se sentía culpable por decepcionarla. Ser un asesino no es lo que ella quería. Incluso en sus últimos momentos, de forma irónica, dijo que al fin había logrado llegar a la cima de Arasaka. David nunca dejó de pensar en su madre, de hecho nunca dejó de pensar en las personas que quería, por eso conservó la chaqueta de su madre y se implantó el brazo de Maine, simplemente no quería olvidarlos y por esa misma razón, para no seguir acumulando recuerdos dolorosos de las personas que quería, decidió darlo todo para salvar a la persona que más amaba. Cyberpunk es un anime increíble. De momento me parece lo mejor del año. No solo su historia es buena, su banda sonora, su animación, su estética cyberpunk con todas esas luces de neón, todo eso hace de esta obra un producto muy completo. Su final trágico es coherente con todo lo que se presentó a lo largo de sus 10 capítulos. Si te metes en cosas peligrosas, tarde o temprano pagarás las consecuencias. No importa si eres el protagonista o un personaje secundario, nadie está exento de esa realidad. Si les soy sincero, hasta me dieron ganas de comprar el juego solo para vengar la muerte de Rebecca y de David. Porque sí, Adam Smasher se puede destruir en el juego. Puede que tenga algunos bugs, pero al menos podríamos darnos esa satisfacción. Y ya está. Esa es mi sincera opinión sobre el que vendría siendo, de momento, el mejor anime del año. Dependiendo de la aceptación de este video, podría hacer un análisis a David y a Lucy. Es más, ¿saben qué? Si este video llega a los 1000 likes, hago esos análisis lo más rápido posible. Así estoy de hypeado con este anime. Así que está en sus manos que esos videos algún día lleguen a existir. Y bueno, eso sería todo. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales y nos veremos en siguientes videos. El Psy Congru.